Ecuaciones diferenciales exactas. En esta ocasión vamos a hablar de este tipo de ecuaciones diferenciales que son, al igual que las homogéneas, al igual que las separables, bueno, un tipo de ecuación que tiene su propio método de solución. Para poder saber si una ecuación diferencial es exacta, bueno, también existe un procedimiento, al igual que con las homogéneas. Tenemos que ponerla en la forma estándar para las exactas. Identificar un par de funciones, comprobar que realmente sea exacta la ecuación diferencial y resolver. Ok, entonces vamos a ello. Primero viene la definición de una ecuación exacta. Dice que una expresión diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y es una diferencial exacta en una región R del plano XY si ésta corresponde a la diferencial de alguna función f de XY definida en R. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma, fíjense cuál es la forma, tiene una función m en términos de XY acompañada por el diferencial de X, más otra función n en términos de XY acompañada por el diferencial de Y igual a 0. Se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Primero tendríamos que poner nuestra ecuación diferencial en esta forma estándar para las exactas. La forma estándar incluye que los diferenciales x y y estén separados y todos los términos distintos a 0 estén de un solo lado de la ecuación diferencial. Ok, así podríamos identificar cuál es la función m y cuál es la función n. La función m, bueno, es la que acompaña al diferencial de x y la función n es la que acompaña al diferencial de y. Por ejemplo, x cuadrada y cúbica de x más x cúbica y cuadrada de y es igual a 0 es una ecuación exacta, una ecuación diferencial exacta, ya que su lado izquierdo es una diferencial exacta. ¿A qué se refiere con esto? Dice, observe que si hacemos las identificaciones, si m, o sea, esta ecuación diferencial ya está en la forma estándar para reconocer si es exacta. M sería x cuadrada por y cúbica. Y n, la función n, sería x cúbica por y cuadrada. Si hacemos la derivada parcial de m con respecto a y, nos quedaría 3x cuadrada y cuadrada. Y si hacemos la diferencial, la derivada parcial de n con respecto de x, este es n. Si la derivamos con respecto de x, nos quedaría 3x cuadrada y cuadrada. Son iguales. La derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Y bien, el teorema 2.4.1 que se presenta a continuación muestra que la igualdad de las derivadas parciales no es una coincidencia. Ok, viene el teorema, criterio para una diferencial exacta. Con este criterio nosotros vamos a poder discernir, vamos a poder saber si nuestra ecuación diferencial es exacta. Primero, sean m y n continuas, o sea, no tienen discontinuidades, no hay saltos, no hay huecos en la gráfica, en la función. Y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por x mayor a menor a b y y mayor a c menor que d. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y sea una diferencial exacta es... Y aquí viene, este es el criterio. Esto es lo que tiene que cumplir una ecuación diferencial para que sea exacta. La derivada parcial de m con respecto de y, estos símbolos significan derivada parcial. Como m y n están en función de x y de y, podemos derivarla con respecto a una u otra variable. Aquí el criterio es, derivas m, primero identificas m de tu ecuación. La derivas con respecto de y, la derivas parcialmente con respecto de y. Y luego, también derivas n, pero con respecto de x. La derivada parcial de n con respecto de x. Tienen que ser iguales esas dos derivadas. Si son iguales,
Entonces, la ecuación se puede decir que es exacta. ¿Sí? Ese sería nuestro criterio, es lo que tendríamos que hacer. Ajá. Entonces, primero tendríamos que acomodar nuestra ecuación diferencial en la forma estándar para las exactas, que es esta. Los diferenciales separados, todos los términos distintos de 0 de un lado de la ecuación y la ecuación igualada a 0. Luego, identificar m, identificar la función n. Luego, derivar parcialmente m con respecto de y derivar parcialmente n con respecto de x. Y observarlas. Si son iguales, podemos concluir que la ecuación diferencial es exacta. Si no son iguales, entonces no podremos utilizar este método de solución. Ok, ya viene el método de solución. Una vez que sepamos si realmente es exacta nuestra ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Dice, dada una ecuación en la forma diferencial m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, determine si la igualdad de la ecuación 4 es válida. O sea, si es exacta. Si es así, entonces existe una función f para la que la derivada parcial de esa función con respecto de x es igual a la función m que tenemos en nuestra ecuación diferencial. Podemos determinar f integrando m respecto a x, mientras y se conserva constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existe esta relación. La derivada de una función que existe con respecto de x es igual a nuestra función m. Entonces, nosotros al integrar esta m con respecto de x, estaremos encontrando f. Y aquí está, f de xy es igual al integral de m de xy con respecto de x, más, y agregamos aquí, en lugar de la constante de integración, agregamos una función en términos de y. Le vamos a llamar g de y. Únicamente va a estar en términos de y esta función. Donde la función arbitraria g de y es la constante de integración, entre comillas. Ahora vamos a derivar respecto a y. O sea, esto, que a lo que nos llevó la integración, y agregarle esta g de y, la vamos a derivar con respecto a y. Que sabemos también que si nuestra función, la función que estamos buscando o la función que existe con respecto a y, la derivada parcial de esa función con respecto a y es igual a nuestra función n. Entonces, nosotros al derivar eso que encontramos después de integrar y agregar y, va a ser igual a n de xy. Todo eso lo derivamos con respecto a y lo igualamos a la función n. Y de ahí vamos a despejar g' de y. Y por último vamos a encontrar g de y. ¿Cómo encontramos g de y? Pues integrando todo esto que nos quedó acá. Porque aquí tenemos la derivada, la primera derivada de g con respecto de y. Pero nosotros queremos g. Entonces hay que integrar esto que nos quedó acá. ¿Sí? O sea, desde aquí ya tenemos la solución, pero no conocemos g de y. Por eso después derivamos con respecto a y, igualamos a n y luego integramos g' de y para encontrar esta g de y, para saber cuál es esa función en términos de y. Y bueno, finalmente la solución implícita de la ecuación es esa función igualada a c. O sea, esta función va a ser todo esto igualado a c, a una constante. Bien, ya de aquí viene este ejemplo, vienen estos dos ejemplos, este par de ejemplos que voy a resolver en los videos correspondientes a los ejercicios.